Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Volcana. Pues una librería extraña, muy bonita, muy bien surtida. Yo siempre que vengo me acabo mis quincenas, por eso mejor vengo a presentar los libros y no a llevármelos. Pues muchas gracias a todas y todos, amigas, amigos, compañeros, alumnos, estudiantes y demás que nos acompañan esta tarde para presentar el libro. Para mí es todo, pues todo un gusto poder tener esta reunión. Yo espero que sea un diálogo, vamos a comentar algunas cosas nosotros aquí, pero pues más bien la idea es que todos quienes gusten, por supuesto, pues participen, ¿no? Y que todos pues podamos conversar sobre estos temas que nos reúnen el día de hoy, pues para presentar este librito que salió hace unos 3 meses, salió, un poquito más, quizás 3 meses debe haber salido este libro. Es pues muy reciente. Yo por pues muchas situaciones en las que estoy metido no he tenido oportunidad de presentarlo en muchos lugares. Hoy es una de las primeras presentaciones realmente que hago del libro. Se llama Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, marxismo de colonialidad y filosofía mexicana. Es un libro, bueno, está compuesto de 2 partes y ahora vamos a platicar sobre ellas. Cada una de esas partes pues se puede explicar por sí mismo. Ya ahora voy a comentar también un poquito más, ¿no?, de cómo fue y de qué va. Y bueno, también quisiera pues presentar tanto a Rebeca y a Eduardo, los 2 Torres, por cierto, que nos acompañan y pues me hacen el honor, ¿no?, de estar con nosotros esta tarde para presentar el libro. Rebe fue alumna mía y seguimos ahí vinculados y trabajando en varias cositas. Y bueno, además de que deben saber, Rebe siempre pues fue la que más preguntaba en la clase, ¿no? Además muy escéptica en la clase, lo cual fue muy bueno porque permitió que fuéramos más lejos siempre pues en la conversación, ¿no?, y en los razonamientos. Y bueno, el profesor Eduardo Torres, pues bueno, una persona a la que sin conocerla pues yo admiraba porque conocía su trabajo, ¿no? Y que luego, bueno, pues la vida y las situaciones nos juntaron, coincidimos muy bien durante pues el proceso de campaña del Poder Judicial, y bueno, empezamos un intercambio también de literatura y de experiencias y de diálogo también pues muy rico, del cual pues yo estoy muy agradecido porque he aprendido mucho de Eduardo, y para mí también es un gran gusto que nos acompañe esta tarde, ¿no?, para conversar sobre este libro. Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar. Primero va a intervenir Rebe, y después Eduardo, y bueno, luego ya haré un comentario, y luego pues nos gustaría mucho que ustedes también participaran con preguntas, con comentarios, que bueno, pues trataremos también de atender en la medida de nuestras capacidades. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Muchas gracias, y reitero de nuevo las palabras del profesor Raimundo con darles la bienvenida a este pequeño foro. Espero que sea básicamente o cumpla algunas de las expectativas que ustedes tengan al estar aquí. De igual forma agradezco la gran introducción que dio el profesor Raimundo. En efecto, creo que fui una de las alumnas que menos expectativas tenías en la clase, pero... Bueno, de hecho creo que no ibas ni a inscribirte a la clase. Exacto, en efecto, creo que era la materia que iba a abarcar propiamente, pero terminó siendo una de las materias que definitivamente cambió mi perspectiva en torno a lo que nos enseñan en las facultades de Derecho. Y creo que fue de las primeras clases en las que pude darme cuenta que coincidía con algunos de los valores que poco se hablan por el conservadurismo de la facultad, pero que son necesarios en los foros académicos. Son buenos temas de discusiones. Y para comenzar mi intervención, yo quisiera decirles que, spoilers, si ustedes también fueron o son actualmente alumnos del profesor Raimundo en su clase de Filosofía del Derecho, podrán encontrar en este libro gran parte de lo que se basa su plan de estudios. Yo diría que este libro debería ser un libro obligatorio para todos los planes de estudios de las universidades que imparten la carrera de Derecho, ya sea universidades privadas o públicas. Sobre todo debería de ser considerado como un libro pilar para todos los programas que ofrecen las unidades de posgrado de Derecho, porque trama con las enseñanzas que deja la filosofía del Derecho,
y la trascendencia que puede tener en los contextos actuales. Ay, discúlpenme, veo a tanta gente que me pongo un poquito nerviosa y es la primera vez que tengo esta clase de intervenciones, pero prometo va a valer mucho la pena las palabras que tengo que decir en torno a este libro. Yo quisiera decir que este es un libro que nos proporciona un panorama general de la metodología de aquellos que en la mayoría de los casos deciden autodenominarse como jus filósofos. Abogados expertos en filosofía, y no sobre cualquier tipo de filosofía, sino la gran inmaculada de la filosofía del derecho. Abogados que deciden establecer las bases sustantivas sobre lo que se fundamenta o supone fundamentarse en la práctica jurista, es decir, la forma en que se interpretan y sistematizan los valores fundamentales sobre los que se sustenta la doctrina del derecho, como pueden ser valores como la justicia, la verdad, la moral o la legalidad. Retomando un poco las ideas del doctor Ambrosio, que me parece que presentó un gran prólogo, la precariedad que se suscita dentro de la Academia Mexicana por desarrollar una filosofía propiamente mexicana ha trascendido las barreras a grados de haber implementado una especie de protocolo en la forma en que debe de analizarse y discutirse las problemáticas que atraviesa el país. Esta clase de protocolo pareciera consistir en la interpretación de viejas y nuevas teorías, principalmente por académicos europeos, y de vez en cuando uno que otro americano, que se asemejan a los escenarios que afrontamos en nuestra realidad y que aparentemente contienen las respuestas para el desarrollo del pensamiento mexicano contemporáneo. Que este es un tema ampliamente discutido dentro de su libro y que creo que pocas veces he analizado, el que nosotros tomamos como máximas las doctrinas que vienen desde Europa y sobre todo máximas que tienen relación con los derechos humanos, que nosotros de alguna u otra forma inmaculamos y damos por sentados de que son doctrinas inamovibles y que pueden persistir a través del tiempo. La propuesta de estudio que nos presenta el profesor Raimundo en este título, como advierte en su prólogo, es comenzar a visualizar que la forma en la que actualmente se circula y se produce la teoría del derecho en la academia no es una teoría jurídica pensada desde México y para México. Es una teoría que pasa por alto los procesos históricos necesarios que nos posicionaron como una nación independiente y que a su vez se encuentra alterada por los procesos de modernización económica, política y social y jurídica que se fragmentaron del constitucionalismo social y, cito, reconfiguraron profundamente el sistema jurídico mexicano bajo un contexto de integración regional subordinado a los intereses transnacionales. Por el título del libro podemos preguntarnos, ¿qué tiene que ver el marxismo en el desarrollo de esta obra literaria? No solo la palabra marxismo puede posicionar al libro como un bestseller dentro de los foros de discusión académica en temas relacionados con la economía y la política. El significado del marxismo trasciende particularmente de la forma siguiente. El derecho, como el profesor en diversas cátedras que impartió dentro de la universidad, suele definirlo como un derecho burgués. Un instrumento del Estado que pretende responder a las necesidades y preocupaciones de los sujetos que fortalecen la economía de las naciones y que generan en el proceso grandes brechas de desigualdad de condiciones entre clases sociales y son brechas que esta misma clase pretende pasar desapercibidas. La filosofía del derecho de los juristas actuales continúa siendo un discurso ideológico que, cito de nuevo, obstaculiza, naturaliza y eterniza una configuración histórica de lo jurídico que corresponde a una modernidad meramente capitalista. Como podrán haberlo deducido en este punto de mi intervención, el objetivo de la obra, Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, marxismo, decolonialidad y filosofía mexicana, es poder anclar los fundamentos para realizar una filosofía sofisticada del derecho mexicano. Haciendo a un lado los sesgos de que los juristas son los únicos facultados para generar propiamente una filosofía del derecho, y poniendo como principal condición para el desarrollo de esta filosofía el desarrollo de un pensamiento jurídico desde la perspectiva colonial.
probablemente tendrá la oportunidad de leerlo dentro del libro, pero nos podemos dar cuenta de que la filosofía mexicana puramente no es una filosofía que se basa y se piensa en las necesidades del Estado mexicano. Es una filosofía que parte de ser una filosofía comentarista, ya sea contemporáneos o autores atrasados, que pretenden posicionarse o tener cierta relevancia en esta clase, en este mercado de las necesidades, de atender las necesidades de un país en desarrollo como lo es México. El desarrollo del pensamiento jurídico desde la perspectiva colonial, apropiándonos de las concepciones primogéneas de los sistemas jurídicos de las comunidades prehispánicas y andinas, hasta el derecho socialista que dio nacimiento a la Constitución de 1917. Esto para acortar un poco mi intervención y también para dejarles una pequeña reflexión, no solo invitándonos a leer este libro, sino invitándonos a cuestionarnos o a ver cómo es lo que viene en el libro puede transpolarizar otras fronteras. Quisiera compartirles lo siguiente. Imaginemos que la filosofía del derecho no es una área en la que exclusivamente tenga que reinventarse la forma de concebir los fenómenos jurídicos que suceden en nuestro país y que tiene como partida el estudio de nuestras raíces mexicanas. Pensemos que con el simple conocimiento y entendimiento de estos fenómenos históricos que hacen lo que hoy conocemos como México, nosotros, personas comunes, podemos contar con herramientas necesarias para formar parte de los procesos evolutivos de nuestra sociedad. Herramientas que nos pueden marcar el cambio e involucrarnos activamente en las decisiones que tomamos en el país. Y sobre todo, para poder seguir construyendo y redefiniendo el pensamiento mexicano, por y para los mexicanos que pretenden cambiar el curso de la historia desde las trincheras de la divulgación académica y promoción de la ciencia. Esto sería básicamente todo por mi participación. Espero que nosotros tengamos una discusión un poco más fluida en la que pueda aportar alguna u otra idea que se me esté pasando a decir, ya sea por los nervios. Pero agradezco a todos su atención en mi discurso y pues paso el micrófono al profesor Alejandro Torres. Eduardo, te paso el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas. Gracias, estimado Raimundo, gracias Rebeca por la oportunidad también de compartir pues algunas reflexiones sobre este libro que a mí me sorprendió mucho, favorablemente, positivamente. Durante 4 décadas estuve caminando con una lámpara encendida como Diógenes, buscando a un buen Dios filósofo, buscando a un hombre honesto, congruente, y que pudiera brindar luz en las oscuridades de una época que se me antojaba terriblemente explotadora de la naturaleza, de la sociedad, del ser humano. Y hoy puedo decir con mucho gusto que lo encontré. Fue el número 42 como candidato a ministro de la Suprema Corte. Tiene 42 años. Si a alguien le gusta la numerología pues explore un poquito, ¿verdad? Pero me dio muchísimo gusto saber que existía precisamente un filósofo. Luego descubrí que era politólogo, ¿verdad? Luego descubrí que era jurista, luego descubrí que era un buen ser humano. Y entonces dije, vaya, por fin la lámpara tuvo efecto, ¿verdad? No me detuve a frotar la lámpara a ver si salía algún genio, ¿no? Porque nada más era encontrar el objetivo, pero fue realmente una sorpresa muy agradable y muy motivadora empezar a conocer las ideas de Raimundo antes que al personaje, ver sus propuestas, ver algunos de sus videos, verlo en algunas conferencias y descubrir que había muchas coincidencias también. Entonces, pues me fue interesando más también el tema de la campaña. Yo fui también candidato a ministro de la Corte con el número 63. Entonces, pues fue una gran aventura que compartimos. Y ahora pues me hizo el honor
el privilegio de invitarme también a poder conversar con ustedes, compartir estas reflexiones, cosa que agradezco mucho. Y pues revisé no solamente este libro que se presenta hoy, ¿verdad?, que ustedes lo tienen a su disposición, sino también otras obras de él, que también me hizo favor de facilitarme, y algunas otras que empecé a buscar por mi cuenta, ¿verdad? Esta curiosidad innata que tenemos los maestros, los científicos sociales, de estar buscando más y encontrar, ¿no? Y entonces me di cuenta de una cosa, que cada vez que encontraba otra obra de él, entendía mejor este libro, ¿verdad? Fundamentación crítica para una teoría jurídica situada, marxismo de colonialidad y filosofía mexicana. Y entonces me di cuenta que la primera lectura que hice del libro me pareció muy interesante y dije, es novedoso, es creativo, es valiente, es brillante. La postura que asume Raimundo requiere mucho valor. Requiere mucho valor porque en un medio tan complejo, tan obtuso, tan egocéntrico, tan cínico y tan simulador como es el mundo de los que se llaman los filósofos, y perdonen que me exprese así, pero yo suelo hablar sinceramente, ¿no? Y hemos tenido muchos programas, en la campaña también tuvimos algunos debates con gente de investigaciones jurídicas que debatía conmigo. Yo decía, bueno, hay que avanzar en la trascendencia de las ideas, porque, miren, ya no tenemos tiempo. En vez de hacer una revisión del contenido que los invito a leer, ahorita me refiero un poco al contenido también, pero quiero compartir con ustedes estas reflexiones. Y yo decía esto en una intervención que tuvimos y contestó un destacado investigador de investigaciones jurídicas también. Pero yo decía, bueno, es que las ideas sin compromiso social no tienen sentido. Y ya no tenemos tiempo ahorita de no tener un compromiso. Y esto ya fue posterior, ¿no?, para explicarlo también en otros foros, no solo en este. Pero yo decía, ya no tenemos tiempo para no tener un compromiso ante la vida, ante la sociedad y ante la naturaleza. Porque aquí quiero arrancar con un punto importante. Estamos en una época de crisis muy especial. Así la definió una publicación del 2022, post-pandemia. Yo decía, esta época de crisis corresponde a una etapa última del neoliberalismo, pues el post-neoliberalismo. No sabemos todavía qué es exactamente, pero sí sabemos que es la etapa de crisis. Entonces, pues ya hasta Fukuyama tuvo que echarse para atrás porque él decretó el fin de la historia, pero no puede ser. Es más, desafortunadamente, el sistema de economía de mercado, o capitalismo, o neocapitalismo, o liberalismo, que es el modelo económico de la globalización, pues está presente y está avanzando con una modalidad depredadora, tanto de la sociedad como de la naturaleza. Y cuando decía que no teníamos ya tiempo para no tener un compromiso, es porque estamos en el dintel, así también lo publiqué en 2022, de la guerra o la paz, de una tercera guerra mundial nuclear. O también, como lo publicamos también en 2021 y 2022, estamos en el punto de una catástrofe climática. Esto me llevó a mí a declararme pues un científico social en rebeldía, ¿verdad? Porque yo no puedo aceptar esto. Y entonces decía, pero tenemos que, desde nuestras modestas trincheras profesionales, académicas, tomar también alguna postura. Y algo que me gustó mucho, que me encantó de este libro y por lo que felicito a Raimundo, es que cuando él dice una teoría crítica situada, es lo que el mundo anglosajón es el standing on, es tomar una posición. Y esta posición es la visión crítica del derecho y de la filosofía y de las ciencias sociales, ¿sí? Y es decir, tenemos mucho que dar y mucho que aportar, pero otra de las grandes aportaciones que también me gustó mucho es que él habla de algo que yo también he compartido mucho tiempo, que es, pero él lo expresa muy bien. Él dice que tenemos que generar una filosofía mexicana y para los mexicanos, situada, históricamente determinada, que nos permita rescatarnos del colonialismo, del vasallaje, ¿verdad?, occidental, porque ¿qué es lo que se hace en las escuelas de derecho, en los institutos de investigación jurídica? ¿Qué es lo que se hace en las clases normalmente? Lo que se hace es reproducir ideas occidentales de un mundo que no es el nuestro. Entonces se importan las filosofías, las ideas, las teorías, y se
obliga a que esta sociedad las absorba. Y entonces es como un rompecabezas en que las piezas no caben y a martillazos hay que hacerlas caber. ¿Y qué pasa? Pues se queda algo grotesco, amorfo, pero eso es lo que se ha venido trabajando. Miren, nosotros no somos una sociedad occidental al 100%. Tenemos parte de una sociedad occidental, pero tenemos una riqueza enorme en nuestras comunidades originarias, fantástica en nuestras tradiciones históricas. Yo he abrevado en el estudio comparativo de constituciones y revoluciones, algunas publicaciones en ese sentido, y he hecho un estudio comparativo también en América Latina. Lo que Raimundo está presentando en este momento, es otra aportación que me gusta mucho, es la idea de rescatar, ¿verdad?, lo mexicano con base en el constitucionalismo social que emerge de la Revolución de 1910 y de 1917. Yo tengo un artículo publicado que se llama Revolución y Constitución en México. Entonces analizo Constitución de 1824, de 1857 y Constitución de 1917, pero además las revoluciones, por eso se llama Revolución y Constitución. Para que haya una nueva Constitución, tiene que haber una nueva revolución, ¿sí? ¿Qué nos decían? Pues La Salle, ¿verdad? ¿Qué es una Constitución? No es una hoja de papel, es la suma de los factores reales del poder. En una sociedad, en un momento histórico determinado de Marx. La Salle era rival ideológico de Marx, aunque originalmente eran amigos y ambos iban trabajando por las luchas obreras. Pero La Salle es el fundador de la socialdemocracia y Marx el fundador del marxismo con Engels también. Entonces, pero tenemos allí el origen. Y miren ustedes, hoy estamos en la misma visión, ¿verdad? Pero esto que hace Raimundo de situar su teoría crítica, ¿verdad?, con una visión marxista y con un compromiso con el humanismo y con el mejoramiento de la humanidad, es que eso es lo que necesitamos. Nuestras clases, nuestras publicaciones de teoría general, filosofía, de hecho soy profesor de teoría general y filosofía del derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Nuestras clases pueden ser tan aburridas, tan fuera de contenido, tan fuera de tiempo, que a veces nosotros mismos estamos bostezando. Cuando reproducimos las ideas de los occidentales y luego pues, tenemos compañeros de trabajo que llegan de haber hecho alguna estancia de investigación con algún filósofo occidental que todavía no fallece y entonces se proclaman los discípulos de este profesor y tratan de construir una carrera a raíz de eso y señalándose como los discípulos de un filósofo occidental que no tiene mucho que ver y es absolutamente ignorante de lo que pasa en estas sociedades. América Latina, el Caribe, África, Asia, son continentes y regiones que reclaman su propio derecho, su propia vía, su propia visión del mundo. Lo que está planteando Raimundo, y aquí también quiero señalar este punto, es útil para todos los países que fueron colonizados. Necesitamos nuestras propias teorías, nuestras propias filosofías, vincularnos con nuestro quehacer, nuestra identidad, con nuestro etos nacional. Y darle la profundidad histórica y el compromiso social y político y cultural que debemos tener con lo que hacemos, con lo que creamos. Tenemos que caminar con la frente erguida, tenemos que caminar con la dignidad que nos da una presencia auténtica, enorme. Miren, cuando México produce y crea, conmueve al mundo. Vean ustedes el boom latinoamericano, ¿verdad? Y otros países latinoamericanos, no solo México. Pero vean lo que pasa con las obras de García Márquez, ¿no? Mueven al mundo completamente. Ya falleció desafortunadamente, tuvimos el honor de conocerlo personalmente. Vargas Llosa, que empezó siendo un independentista, un crítico de izquierda, después se decepciona con la Revolución Cubana y se pasa totalmente del lado derecho, ¿verdad? Ledroit y Roche, ¿no? Entonces, pero Vargas Llosa también fue parte de ese boom latinoamericano y podemos buscar a otros. Hay una genialidad enorme en nuestras tierras, en nuestras regiones, en nuestras culturas, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en todo lo que producimos, que no necesitamos copiar los patrones occidentales, menos, y aquí es donde llegamos al punto también que quiero destacar, la obra de Raimundo, no solamente este libro, sino los otros libros, las otras 70 o más publicaciones que ya tiene, siendo muy joven, ¿verdad?, a los 42 años, es ya un pensador consumado, es un creador,
es un autor que debe ser consultado. Coincido con Rebeca en que deberíamos poner los libros de Raimundo ya en las escuelas e institutos de investigación de Derecho, no solo en México, sino en el mundo. Y aquí yo les quiero comunicar lo siguiente. A partir de este trimestre yo he incorporado 3 de las obras de Raimundo ya a los cursos de Teoría General y Filosofía del Derecho. Somos nosotros quienes te damos las gracias por haberlas producido, por haberlas aportado. Estoy seguro de que mis colegas van a dar un brinco tremendo, ¿verdad? Porque la mayoría son estos filósofos positivistas que se esfuerzan y se esmeran y llegan hasta psicotizarse porque no logran aceptar que lo que ellos estudian y que los que ellos intentan enseñar y hacer que aprendan con una calza muy violenta a los alumnos, no tiene nada que ver con nuestro mundo, no tiene nada que ver con nuestro México. Y nosotros tenemos tal dignidad, tal historia, tal cultura, que estamos para aportar al mundo y no para estar recibiendo acríticamente. ¿Por qué nuestros alumnos caminan con la cabeza baja? Alumnos y alumnas. ¿Por qué los vemos caminar en los pasillos un poco recelosos? ¿Por qué un poco perdidos? ¿Por qué salen de las clases de Derecho abrumados? ¿Y por qué cuando vienen los exámenes no salen exhilarantes, entusiasmados? Claro, porque ahorita vamos a las luchas sociales, que aquí es donde también quiero hacer un gran reconocimiento, Raimundo. Y créanme que yo no lo conocía, tenemos poquito tiempo de conocernos, ahora lo conozco más como autor, pero ¿cómo es posible que estemos tratando de reproducir aquello que nos sometió, que nos esclavizó ideológicamente, que nos avasalló, que intentó colonizarnos? Porque no nos han colonizado. Los mayas dicen que ellos no fueron conquistados. Sigue la guerra de castas, sigue la lucha de clases, pero con el racismo incluido. Y cuando dicen que los mayas desaparecieron, bueno, yo crecí estudiando la primaria con hijos de indígenas mayas. Entonces ellos me decían, pero ¿cómo que ya desaparecimos y aquí estamos? Pues aquí están. Y entonces lo que tenemos que hacer es rescatarlos y comprometernos con ellos. Y aquí vamos a la parte más importante. Raimundo escribe sobre las rodillas, caminando, tomándose un café, un sándwich, así lo imagino, porque no logro entender de otra manera esa productividad. Y luego, todos los días además, todos los días está produciendo algo nuevo. Y vamos, es siempre muy interesante ir descubriendo cosas nuevas. Pero hay también una cuestión que he ido descubriendo, ahorita que estoy adentrándome al mundo de Raimundo, ¿verdad? Que los invito a que participen en él. El mundo de Raimundo está lleno de sorpresas, pero está lleno también de congruencia, de sistematicidad, de compromiso, porque Raimundo, más que un filósofo, más que un politólogo, más que un jurista, más que un alto funcionario de la Suprema Corte, ahora, más que un exdirector jurídico de CONACYT, él es un luchador social. Él es un hombre íntegro, un hombre con conciencia y con práctica social definida. Y entonces, claro, cuando nosotros platicamos, pues platicamos como ahorita. Cuando enseñamos como en este momento. Y creo que nosotros podemos mover corazones y mentes al unísono, porque sabemos que tenemos razón en luchar por defender lo que nos queda, la sociedad, el planeta. Estamos a punto de grandes crisis. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista mundial ha llegado a tal momento de crisis que ellos mismos ya no pueden explicarse ni generar teorías que los defiendan ni que los reproduzcan. Hay una parte que estoy estudiando y yo creo que debo también interrumpir porque ya tomé un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero hay una parte que estoy estudiando en este momento que es la psicopatía política. Ahora me interesa también la psicología. Y ahora la psiquiatría, si tienen que estudiar medicina. El psicoanálisis nos ayuda a entender también qué es lo que está pasando en el mundo, porque en 2022 también dimos varias conferencias en donde decíamos, viene después de la pandemia, el proceso de confinamiento, el dilema, el gran dilema. O emergemos de esta gran crisis con una mejor salud mental, emocional y capacidad de crear y defender y
procurar tener un mundo mejor, o viene lo contrario. Y entonces yo alertaba en varias conferencias acerca de que venía, esto fue en 2020, una enorme marejada, terremoto, tsunami de cambios en la salud mental y emocional, que iba a provocar la intensificación, una de dos, o de la protección del planeta y la sociedad, o bien de la intensificación de la explotación, lo cual nos llevaría a la autodestrucción. Y desafortunadamente se va ya por la autodestrucción. Veanlo ustedes, en menos de un lustro tenemos la hiperexplotación de la sociedad, a más no poder, y aquí también Raimundo ha producido algo muy interesante, los invito a que lo lean, ¿verdad? El fetichismo digital, la maquinización de los hombres, él es abogado digital, él ha profundizado en esto también. Entonces, aquí tenemos la distopía reina ahorita en este momento en el mundo. Desafortunadamente no la utopía. Y nosotros, está en nuestras manos luchar por la utopía. Tenemos que reinventar las utopías, tenemos que hacerlas reales, y tenemos que trabajar con lo que tenemos a la mano, y solo tenemos una vida para eso, ¿sí? Y una vida, y antes del 2050, ¿verdad? Para el 2030 estaremos viendo cosas extremas, pero ya las estamos viendo ahorita, la crisis climática, el cataclismo climático, nadie nos lo tiene que contar. Vean la crisis en las sociedades. Miren, en la Ciudad de México, todos los días alguien se arroja para suicidarse en las vías del metro. Nada más en las vías del metro. ¿Qué nos refleja eso? Una gran psicopatía. Y que la gente está diciendo, señores, porque antes decían, ¿verdad?, los indignados, yo me bajo del tren, ya no quiero seguir en este tren de hiperdesarrollo, ya no puedo más. Pero ahora lo que están diciendo es, yo me suicido en las ruedas del tren. Hemos llegado a un punto en que se está llegando a la autodestrucción porque la gente con conciencia y la gente con una sana mentalidad y emotividad, ¿verdad?, se da cuenta de que nos están llevando al precipicio. Esta revolución digital, que la quieren llamar así, es en realidad la mayor colonización de la mente y las emociones de los seres humanos. Aquí tenemos que trabajar porque se está logrando lo que se predecía en las distopías. Aquí tenemos la combinación, estoy escribiendo sobre esto, tenemos la combinación de Un Mundo Feliz, de 1984, de Sodoma, se llama Sodoma, no, de Sodoma, está Soma, ese no es el otro, este autor italiano se me va ahorita su nombre, pero donde relata lo que pasa en Italia con los cárteles, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ahorita una sociedad en la que desafortunadamente quienes están mandando no son los poderes políticos establecidos y votados por la sociedad. Lo que está mandando en el mundo es la fuerza bruta, la ley del más fuerte, ¿sí?, pero también la criminalidad organizada, que hoy no se distingue mucho de la criminalidad política, porque hay asociación, hay hermandad entre ellos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde nosotros definamos. Pero hemos llegado también a un punto, y con esto concluyo. La idea es plantear ideas para reflexión y que ustedes puedan participar, no dominar el tiempo ahorita, no para nada. Pero miren ustedes, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo decía primeramente, hasta donde querramos llegar. Pero también tengo que añadir hasta donde querramos y podamos. Porque hoy la posibilidad que tenemos de influir en el mundo se ha visto cada vez más limitada. ¿Quién puede influir en el destino de la guerra en el Medio Oriente? En el genocidio que tenemos aquí. ¿Quién puede influir en la guerra Rusia-Ucrania? ¿Quién puede influir en las próximas guerras que vienen? Porque la guerra es el mejor negocio. ¿Quién puede influir en el detenimiento de la catástrofe climática? Ya no es nada más que cada quien separe su basura, cuide no contaminar. No, ya estamos ante una catástrofe mundial. ¿Qué podemos hacer? Despertar conciencia. Y sí podremos hacer algo, pero siempre y cuando tengamos eso que quisiéramos también compartir con colegas en las luchas sociales, en las luchas políticas, en las luchas jurídicas, con alumnos en las universidades, con colegas investigadores, con ciudadanos con los cuales nos enseñan muchas cosas también que tenemos que incorporar. El compromiso. Y es que sin compromiso no vamos a sobrevivir.
sin compromiso para hacer algo por crear un mundo, una humanidad mejor, un planeta mejor, una sociedad mejor. Es ahora o es nunca, porque en esta generación, estas generaciones que están en este momento en el mundo, está la suerte del mundo y la suerte de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por tus palabras. Me voy a poner de pie. Bueno, a ambos muchas gracias por los comentarios. Yo voy a tratar pues de hacer referencia, ¿no?, al sentido del título y el subtítulo del libro nada más, ¿no?, para que lo lean. Y bueno, yo creo que con lo que diré creo que se va a entender un poquito mejor, ¿no?, porque se llama así. Y antes, bueno, sí, reiterar mi agradecimiento a colegas, amigos, estudiantes de la UAM, de la UNAM que están acá con nosotros ahora, y también, bueno, otros amigos, compañeros de lucha. Ya vi por ahí que llegó José Luis y Jaime Reyo. Muchas gracias, Jaime, José Luis, desde el medio de luchas reales aquí por el derecho a la ciudad, pues se dan el tiempo de venir a escucharnos aquí en la presentación del libro. Muchas gracias, ¿no? Bueno, miren, este libro pues es resultado del trabajo de muchos años, y de alguna manera es una forma de sintetizar, ¿no?, pues publicaciones que he podido hacer previas. Sobre todo este libro pues cierra, escribí una trilogía previa y luego este libro como que pues cierra, ¿no?, precisamente ese proceso de 2018 para acá, que fue cuando empezaron a aparecer estos libros de la trilogía, y luego este en 2025. Pero haber llegado a eso, pues son muchos años, ¿no?, de estar dándole vueltas a los temas, de estar aprendiendo en el terreno, ¿no?, de estar en las luchas, no solamente las luchas sociales, así tal cual, sino pues también en las luchas que uno tiene que dar en la propia universidad y en diferentes foros, ¿no? La lucha por las ideas y por la libertad de expresión, también estos libros dan cuenta de ello, ¿no? Además de, bueno, pues infinidad de procesos sociales colectivos donde he tenido también la oportunidad de participar, pues también de eso hablan estos libros, ¿no? No son pues obras que yo haya escrito para buscar ingresar al Sistema Nacional de Investigadores o alguna cosa así. La verdad es que no me interesa, y bueno, menos porque pues como vi cómo es desde dentro, pues menos quiero saber de eso, ¿no? No lo escribí para eso, ¿no?, ni para lograr ningún reconocimiento académico. Los escribo porque pues me parece que es importante decir las cosas, ¿no? Me parece que es muy importante hacerle frente a la realidad y sobre todo pues dejar ahí plasmadas las ideas, la constancia de reflexiones distintas, porque eso es lo que permitirá que en algún otro momento pues alguien más las pueda retomar y no tengan que empezar de cero, ¿no?, sino que sean testimonios de la lucha. Eso es lo que pienso que son estos libros, ¿no? Este libro en particular, fíjense que pues nace a raíz de que hace algunos años, trabajando yo en el CONACYT, un buen día llegó ahí la consejera jurídica de Presidencia, junto con su directora adjunta, ¿no? Llegaron ahí para pedirnos ayuda, porque nos decían, es que pues necesitamos impulsar el cambio, y aunque me decía la titular, pues yo soy responsable de los jurídicos de cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal, a pesar de que pues el presidente ha nombrado ya algunos ministros en la Corte, a pesar de que hay mayoría en las cámaras, pues el cambio no avanza, ¿no? El cambio formal en las leyes, en las instituciones, en las prácticas no avanza. Y me decía mucho ella, necesitamos un pensamiento jurídico diferente, ¿no? Claro, la directora del CONACYT en ese entonces pues las había dirigido, redireccionado conmigo precisamente para ese tema, ¿no? Entonces me pidieron pues que colaboráramos, que hiciéramos foros y demás. De ahí salió un proyecto muy bonito que tiene ahora a cargo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que entre otros pues resultados se generó esta compilación, ¿no? Es una antología de pensamiento jurídico crítico de autores de todo el mundo, en 2 tomos, que bueno, me tocó a mí coordinar junto con otros compañeros. Circulan libremente en internet, ¿no?, en la página de la Comisión y del Senado, pueden ustedes encontrarlos, precisamente en la idea de romper estos horizontes
y sobre todo, ¿saben qué? Pues dejar claro que sí hay una manera distinta de pensar el derecho, porque el primer obstáculo al que nos enfrentamos es que quienes pregonan lo que yo llamo teoría jurídica convencional están convencidos de que no hay alternativas y que es leer a Kelsen, a Hart y ahora que está de moda Ferrajoli, Alexi o el que quieran, pues de eso es lo que se trata, ¿no? Y bueno, Bobbio, que ya es el santo al que le rezan todos los días, ¿no? Y esto pasa cotidianamente en todas las escuelas de derecho, no solamente de nuestro país, ¿no? Sino en otros lugares también de América Latina, como bien lo comentaba ya Eduardo. Pero además de eso, pues me parecía a mí que había que dejar constancia, establecer más bien los horizontes de ese pensamiento jurídico diferente, ¿no? Me decía mucho la consejera jurídica una teoría jurídica mexicana, decía ella, ¿no? A mí me entusiasmó mucho darme cuenta que ella tenía ese interés, ¿no? Esa preocupación, que es una preocupación que compartíamos y que además, ¿no? De manera informal, pues me encargara a mí como llevar adelante todo este trabajo, ¿no? Y desde entonces, bueno, he estado trabajando mucho en cómo recuperar las tradiciones jurídicas mexicanas, cómo recuperar el pensamiento jurídico mexicano y cómo reivindicar un montón de autoras y de autores que están perdidos y que no valoramos, ¿no? Claro, no todas esas tradiciones ni esos pensadores son críticos ni están pensando en la decolonialidad y mucho menos son marxistas, pero son autores muy valiosos, ¿no? Y lo digo porque, bueno, aquí hay varias y varios compañeros, estudiantes que además tienen clase con uno de ellos, que es el doctor Huitrón Fuentevilla. Es un profesor muy importante y muy destacado de Derecho Civil, de verdad, o sea, es de las pocas glorias que quedan vivas en la Facultad de Derecho de la UNAM, pero tenemos un pensamiento completamente diferente, ¿no? Opuesto. Por eso me pareció realmente muy curioso que nos tocara este semestre, bueno, la primera vez que yo doy clases de introducción a la teoría del derecho, creo que se llama, y me tocó compartir el grupo con el doctor Huitrón, a quien yo admiro mucho, pero de quien disiento profundamente, ¿no? En la manera en la que ve el derecho, ¿no? Pero le reconozco todos los méritos, ¿no? En la materia de derecho civil. Lamentablemente, pues es una forma muy anticuada y enajenada de enseñar el derecho civil, ¿no? Aunque erudita, ¿sí? Pero bueno, el contraste es realmente lo que me interesa a mí es el contraste, porque yo creo que quienes más ganan son los estudiantes que lo viven como una experiencia, pues cada semana, cada martes y jueves, ¿no? Que sucede este choque ahí, lo cual yo creo que beneficia mucho mis clases porque hace evidente lo que yo digo en las clases, ¿no? Que está ese pensamiento que puede ser un pensamiento muy sólido, ¿no? En su materia, pero es un pensamiento lleno de puntos ciegos, ¿no? Y es un pensamiento que finalmente es recursivo, que no sale de sí mismo, ¿no? En fin, cuento todo esto porque de eso es de que trata el libro, de eso es de que trata este libro, ¿no? Cuando la consejera me dejó esa tarea, bueno, pues dije, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Estaba yo metido en 1000 ocupaciones y dije, bueno, pues hay que hacer un libro, ¿no? Hay que hacer un libro donde quede el testimonio de todas estas preocupaciones y varias de las ideas que yo venía ya trabajando, pero que no me había sentado pues a colocar en una obra, ¿no? De ahí es que sale pues este libro, ¿no? Bueno, esa consejera jurídica ahora es ministra de la Corte, ¿no? Y con una intención de sacar adelante esto, no solamente pues en los libros como yo los escribo, ¿no? O en las conferencias y demás, sino incluso tratar de hacerlo, lo cual es mucho más difícil, en las sentencias, imagínense eso, ¿no? Bueno, miren, el libro tiene esos subtítulos precisamente porque la teoría crítica que yo defiendo pues no es cualquier crítica, ¿no? Es una crítica sentada precisamente en esas tres fuentes: el discurso crítico de Marx, ¿no? El marxismo, ¿no? Digámoslo así, aunque yo prefiero lo de discurso crítico de Marx, solo que era muy largo ponerlo así, porque bueno, el marxismo es lo que hacen los seguidores de Marx, ¿no? Y esos seguidores de Marx muchas veces pues lo primero que hacen es revocar al propio Marx, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ello. Pero además, porque me parecía muy importante no solamente encontrar un referente para sustentar la crítica, sino también me parecía muy importante que
crítica no fuese simplemente una importación de ideas que vienen de otro lado, sino también una construcción propia, con referentes que son indispensables, pero pues con aportaciones que también son originales y que derivan de las condiciones y de las situaciones en las que pues vivimos de este lado del mundo, ¿no? Por eso esa referencia al tema de la decolonialidad. Y la última fuente, la de la filosofía mexicana, pues tiene que ver con el hecho de que aquí en México particularmente pues se ha desarrollado una filosofía. Estas cuestiones que aparecen en lo que llamamos filosofía del derecho son cuestiones que también se han debatido y son batallas que se han dado ya desde la filosofía, como filosofía, no filosofía del derecho, sino desde la filosofía, ¿no? Y son batallas que han tenido pues de larga data, son batallas de siglos, diría yo, ¿no? De autores que han aparecido tratando de defender un pensamiento propio, ¿sí? Y que se ve desde las discusiones en torno a la justificación de la propia conquista, ¿no? En los primeros siglos de llegada de los españoles, pero que pues atraviesan los siglos de construcción de lo que hoy es el Estado mexicano, y que pueden ustedes encontrarlas pues en torno precisamente a cada uno de estos levantamientos sociales, de estas revoluciones sociales, pues que le han ido dando identidad institucional, política, jurídica también a nuestro país, ¿no? Y globalmente como identidad nacional. Ahí también están esos autores con esas discusiones. Lo que hacen los filósofos es colocar las discusiones del momento, las contradicciones de la realidad, colocarlas en los mejores términos posibles, con un discurso pues mucho más afinado del que podían ofrecernos quienes están actuando la historia en el momento, ¿no? Ese es el papel que tienen historiadores y también filósofos, y más todavía filósofos que hacen historia de la filosofía. Eso es de lo que se trata. Y eso ha sucedido. Autores tan importantes en el siglo XX mexicano como el propio doctor González Casanova, el propio Luis Villoro, ¿no? Bueno, Bolívar Echeverría, ahora el mismo doctor Ambrosio Velasco, todos ellos pues profesores con los que yo pude estudiar filosofía en la UNAM, y que bueno, conocí, ¿no? A muchos de ellos pues al final de sus vidas, ¿no? Pero que precisamente han dado estas batallas en el campo en general de la filosofía y el pensamiento social, y que es algo que yo no veo, todavía no lo veo, en el campo del derecho, ¿no? En donde más bien estamos enfrascados en otro tipo de discusiones. Discusiones que tienen como característica común el no cuestionar sus propios puntos de partida y el no cuestionar su propia identidad. Quienes se consideran el día de hoy filósofos del derecho, al modo de los juristas, ¿no? Pues ellos no tienen dudas de que lo son, ¿no? Yo veo al doctor Cruz Parcero, él no duda que es un filósofo del derecho. Yo veo, bueno, ¿para qué les doy más nombres, no? Pero varios de los que investigan ahí en el Instituto de Jurídicas, y ellos no tienen dudas de que son filósofos del derecho. Yo veo a los discípulos de Atienza, a los discípulos de Alexi, algunos de Ferrayoli, que pues aparecen aquí, como también decía el profesor Eduardo, pues aparecen aquí como sucursales, ¿no? de aquellos autores europeos y demás, incluso algunos otros norteamericanos. Ellos no tienen duda de que hacen filosofía, como filosofía del derecho, dicen, ¿no? Para precisarle, para matizarle. ¿Por qué? Porque es evidente, cuando ellos se encuentran con un filósofo, que lo que ellos hacen no es filosofía. Ahí es donde entran en crisis, porque lo que ellos hacen no puede ser llamado filosofía, ¿no? Lo que ellos hacen, en todo caso, es teoría del derecho. Mejor o peor teoría del derecho, pero teoría del derecho. No es filosofía. Y no es filosofía, entre otras cosas, porque no tienen la formación para hacer filosofía, ni para pensar como filósofos. Yo siempre cuento esto a manera de chiste, pero es muy real. Los abogados son muy celosos de su trabajo, ¿no? Y les suelen hacer chistes a otros profesionistas, sobre todo los que ven los abogados que se dedican a temas fiscales, por ejemplo, pues siempre se traen cortos a los contadores, ¿no? Y los tratan, es que ellos querían ser abogados, ¿no? Pero solo son contadores. Y así en cada una de las ramas hacen esos chistes porque son muy celosos de su profesión, ¿no? Y cuando antes, no sé ahora si pasa, porque ya no estoy tanto en eso, pero estos que llamaban, estas personas que estaban en las juntas de conciliación y arbitraje sin título, ¿cómo les decían? No, los coyotes, ¿no?
¿sí? Bueno, sin título, ¿no? Estaban ahí ofreciendo sus servicios para auxiliar a la gente, pues a los trabajadores, ¿no? Y bueno, también muy criticado, ¿no? Los abogados con títulos universitarios pues criticaban mucho, ¿no? Y así. Pero es curioso cómo ellos sí se arrogan el título de filósofos del derecho, ¿no? Sin haber estudiado filosofía, sin tener una formación profesional, ¿no? Sin tener un título. Creen que ellos sí pueden andar hablando de los filósofos como si fuese cualquier cosa, o de la filosofía como si fuera cualquier cosa. Ahí es donde veo yo un primer problema, ¿no? Y no es exactamente que para ser filósofo se requiera tener el título de filósofo, sino que lo que quiero decir es que es una disciplina, no como disciplina académica, sino como una disciplina del pensar, porque hay que aprender a pensar. Y pensar requiere toda una disciplina, toda una formación. No se trata simplemente de que me encuentro un libro, lo empiezo a leer y me gusta y entonces empiezo a pregonar las ideas de quién sabe quién. Bill Chung Han, ¿no? Que ahorita está de moda y ganó el Príncipe de Asturias, ¿no? Porque eso también pues lo veo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo pasa así, yo los veo como agarrando libros que se encuentran y de repente ya están defendiendo ideas de quién sabe quién, que no tienen claro de dónde vienen ni a dónde van, ¿no? Así no se puede hacer filosofía. Tampoco filosofía del derecho, cuando se hace filosofía del derecho como la hacen los filósofos, ¿no? A la Hegel, digamos. Así no se puede hacer. Esa filosofía del derecho de los juristas, que es la que se enseña en las universidades, pues es en todo caso teoría del derecho. Eso lo reconoce bien Guastini, ¿no? Ricardo Guastini en diferentes obras reconoce muy bien los límites que tiene esta forma del pensamiento de los juristas, ¿no? De los abogados. Esa es una primera distinción que habría que entender. La segunda es todavía más grave, ¿no? Lo que sucede, porque quienes hacen esta teoría del derecho, que no es filosofía, que yo llamo teoría jurídica convencional, quienes la hacen, tienen un sesgo epistemológico que es muy grave y que no lo pueden ver porque aparece ahí como un punto ciego. La manera en la que se construye la teoría del derecho, que llaman filosofía del derecho, pues es siempre a la forma de la dogmática jurídica, por eso identifican teoría del derecho con dogmática jurídica, ¿no? Así le llaman, de hecho. El método de la ciencia del derecho, dicen, es la dogmática jurídica. ¿Cuál es el problema con eso? Que como están ellos constreñidos a dar cuenta, a describir cuáles son las normas que conforman un determinado sistema jurídico, el asunto es que siempre deben tomar como punto de partida las normas del derecho positivo, las normas que están dadas y puestas ahí por el Estado. Siempre asumen las normas como válidas a priori. Toda la construcción del pensamiento jurídico ortodoxo es con esa metodología, con ese presupuesto, ¿no? A partir de ahí es que desarrollan conceptos jurídicos fundamentales y grandes teorías en las diferentes materias, ¿no? La teoría del delito, la teoría del acto jurídico, la teoría de las obligaciones, del contrato y lo que ustedes gusten. Bueno, hasta teorías del impuesto hay. Pero parten de la misma premisa, tomar el derecho que está dado ahí como un a priori, que no se cuestiona. Precisamente por eso es dogmático. El asunto es que ese derecho que toman como punto de partida, no cuestionable, pues no es cualquier derecho, no es el derecho en abstracto, como nos lo enseñan, descontextualizado, como un derecho fuera de la historia, ¿no? Es a lo que yo llamo absolutizar la forma jurídica de la modernidad, porque eso es lo que hace. Ese derecho es el derecho de la modernidad, y la modernidad también tiene apellido, es la modernidad capitalista. Es precisamente la época de la historia en donde el capitalismo se desarrolló hasta dominar la sociedad, la producción, reproducción y desarrollo de la sociedad humana, doblegando la reproducción humana para someterla e instrumentalizarla para la propia reproducción del capital, ¿sí? Esa es la época de la modernidad en la que nosotros vivimos. El derecho que viene con esa sociedad moderna, pues no es otro que el derecho de la burguesía, no es otro que el derecho del capital. Entonces, cuando nos están enseñando esa teoría jurídica ortodoxa, esa teoría jurídica convencional, lo que están haciendo es mostrarnos cómo es que está organizado ese derecho de la modernidad capitalista, pero al que no le llaman así, es simplemente el derecho, pero no es simplemente el derecho, es una forma jurídica históricamente determinada, la forma jurídica de la modernidad o la juridicidad cósica del capital, ¿sí? Ese es el problema que tiene la teoría del derecho, y busquen al que ustedes quieran, de los que están vivos o de los que ya están muertos, ¿no? Pero ni Alexis, ni el mismo Ferrajoli, que es el más próximo
es el que en algún momento fue el más próximo a un pensamiento más crítico de izquierda. Por supuesto, ni Atienza ni ningún otro de los que me mencionen, que puedan mencionar que bueno, pues venden sus libros en las escuelas de derecho y que circulan ahí, pues ninguno de ellos tiene este punto de partida crítico, ¿no? Ni puede pensar la modernidad ni el capitalismo. Y si hablan de eso, pues lo hacen de manera mucho pues, marginal, ¿no? Muy como de pasada. En vez de comenzar la explicación del derecho moderno precisamente a partir de las condiciones materiales que permiten la emergencia del derecho como lo conocemos, como derecho de la modernidad, ¿no? Ese es el gran problema y el truco ideológico que está detrás de la teoría jurídica convencional. Si nosotros nos vamos a ver pues a las grandes obras en las distintas materias de derecho, en civil, en penal, en administrativo y la constitucional, que también es evidente, pues lo que van a encontrar es eso, es el discurso de la burguesía tratando de explicar su propio derecho, ¿no? Y dar cuenta de él y justificarlo. Toda la ideología que hay detrás del concepto de constitución, de la idea de Estado de Derecho, de la noción misma de justicia, hasta de la de persona. Ahí lo que hay es un montón de prejuicios ideológicos que no logramos aclararnos y que simplemente los damos por buenos, los introyectamos y nos parecen hasta naturales, ¿sí? Es más, nos parecen hasta buenos, cuando todos ellos son dispositivos ideológicos de dominio y de explotación, ¿sí? Que lo que están haciendo pues es reflejar las condiciones materiales contradictorias en las que nosotros mismos existimos. Bueno, también me parecía pues muy importante evidenciar que uno de los factores que nos impiden salir de este laberinto pues tiene que ver con el hecho de que hemos renunciado a tradiciones de pensamiento jurídico propio, que sí tenemos, que al menos sí tuvimos, ¿no? La Constitución mexicana del 17 es una constitución vanguardista en su momento, reconocida en todo el mundo, imitada, y que a partir de la cual pues se generaron, antes de ella, pues hubo una generación brillantísima de abogados y de juristas mexicanos en el paso del siglo XIX al XX, brillantísima. Y luego, vigente la Constitución del 17 y con la necesidad de implementarla, pues también así pasó. Y era un pensamiento original porque no podían ir a copiarlo a ningún otro lado, porque en ningún otro lado había derechos sociales como los que había en esa Constitución. Y se tuvieron que desarrollar y se desarrollaron aquí. Y eso es muy valioso, pero eso se nos olvidó. Entre que se confundió con la doctrina del PRI, ¿no? Durante toda la época de hegemonía priista, por un lado, y por otro, entre que se mezcló también con estas teorías jurídicas que mal retomamos, de Kelsen y algunos otros autores, se fueron entremezclando. Pero sobre todo el factor más importante, pues fue, me parece a mí, la implementación de políticas neoliberales y la manera en la que eso se proyectó en los planes y programas de estudio en las universidades y en las escuelas de derecho, ¿sí? Eso me parece que fue el punto de toque de todo este asunto, ¿no? Porque eso hizo que en vez de remitirnos a nuestros autores, de valorar a los autores mexicanos, más bien empezáramos a valorar estos autores extranjeros y empezáramos a poner sucursales de ellos aquí en nuestro país, ¿no? Eso que llaman filosofía del derecho aquí en México, pues es una filosofía sucursalera, en donde los discípulos de los autores vienen y montan sus escuelas y ellos mismos se vuelven licenciatarios, ¿no? Y son ellos quienes están aquí corroborando que las palabras del maestro se repitan tal cual son, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Y bueno, ni les digo nombres porque algunos todavía son amigos míos, otros ya no, pero varios de ellos sí. Ese es un punto de debilidad, ese es un punto débil, ¿no? Ese es un punto débil. Es un punto débil. Lamentablemente, pues la universidad pública más importante de nuestro país y el instituto de investigaciones en temas de derecho más importante de nuestro país, pues han sido determinantes en que esto suceda de esta forma. Lamentablemente así ha sido, ¿no? En fin, ese es un elemento que también hay que tomar pues siempre en cuenta para hablar del asunto. Yo creo que hay una tradición mexicana y pensadores mexicanos que tenemos que reivindicar. Ese es el proyecto que está planteado en el libro, porque finalmente, pues este libro solamente pone las coordenadas y establece un programa de trabajo. Y es un programa de trabajo que no sé si yo vaya a poder abordar, pero sí es un reto lanzado, digamos, al aire
para las nuevas generaciones y para quienes tengan pues estos deseos y estas inquietudes, porque ahí hay mucho trabajo que hacer. Y no es el trabajo que se está haciendo en los seminarios en la facultad, no es el trabajo que se está haciendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es un trabajo que se necesita hacer, pero necesitamos quien lo pueda hacer. Y para eso pues hay que romper con muchos sesgos que nosotros mismos tenemos, hay que pues darnos una formación distinta, porque si pensamos que con la formación que recibimos en la licenciatura es suficiente, pues no lo va a ser, porque es una formación que nos enajena, más que liberarnos, pues nos enajena y nos compromete con una manera de entender el derecho y la realidad que muchas veces está muy apartada de esa realidad, ¿no? En fin, ese es el llamado, y eso es lo que ustedes, es la convocatoria que ustedes van a encontrar en el libro. Bueno, espero que... ¿Perdón? No, todavía no, ahí el libro tiene muchas complicaciones, ahorita nada más estoy dándole vueltas. Yo espero que se animen ustedes a leerlo, y bueno, sobre todo que aprovechemos los minutos que nos quedan también para conversar sobre algunas de las inquietudes que puedan pues ustedes tener, porque aquí hay mucho que decir y la verdad es que se dice muy poco. Muchísimas gracias a todas y a todos. ¿Verdad que el aplauso fue genuino, fue de corazón? ¿Qué les pareció escuchar a Raimundo? Bueno, quizás entiendan ustedes por quién voté yo en la boleta para ministro de la Corte, ¿sí? Quizás entiendan también por qué. Él fue uno de los que seleccionamos en la boleta, porque me pareció algo que era importante y que no todos los candidatos, había candidatos muy valiosos, esa generación de candidatos y candidatas fue impresionante, impresionante. Pero había algo que tenía Raimundo, que era auténtico, que era sincero, que era genuino. Entonces yo dije, no, interesante, ¿no? Va mi voto. Sí, de acuerdo, estoy muy bien. Al contrario, gracias a ti por esta oportunidad. Nada más 2 o 3 comentarios muy breves para que ustedes, por favor, participen. Quiero agradecer la presencia de los alumnos y alumnas de Teoría General y Filosofía del Derecho de la UAM, que están presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos viendo este libro. Ya un aplauso también para ellos, por favor. Muchas gracias. Y a partir de este trimestre yo los incorporo también en mis cursos como bibliografía que vamos a estar analizando, debatiendo, ¿verdad? Y también se encuentran con nosotros 2 personas, también especialistas en Derecho, que son la doctora Elisa Palomino, ¿verdad? Directora de Tribunos Humanos, profesora de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la UAM, muchas gracias. La maestra Isis Camarena. La maestra Camarena también, que se encuentra con nosotros, también ella trabaja en Seguridad Social, y bueno, pues a varias personas que también están aquí. Pero miren ustedes, todos tenemos algo que aportar, y es que el derecho es lo que se vive. Ahí me preguntaron en una ocasión, ¿en qué universidad estudió usted? Yo les decía, ¿en dónde aprendió usted? Dice, porque usted habla muy distinto a los demás profesores. Decía, miren, de verdad, yo tuve la fortuna de estudiar becado y sin un centavo. Algunos estudios sí me los pagué por cuenta propia, la Panamericana, que sabías de derecho que se había amparo, pero también cursas, y son caras, ¿no? Pero bueno, valía la pena. Pero otros estudios fueron becados. Pero ¿en dónde aprendió derecho? Pues yo no sé si ya aprendí derecho. Lo que sí sé es que puedo pelear con argumentos jurídicos distintos y con compromisos distintos. Pero ¿en qué universidad estudió? Pues ya mencionaba nacionales e internacionales. Pero decía, ¿pero en dónde aprendió? Pues yo aprendí, y perdonen la franqueza, en la Universidad de los Chingadazos. Autónomo de los Chingadazos. Fui litigante en materia agraria sin tener cédula profesional, y también litigante en materia laboral sin tener cédula profesional porque no se requería, ¿verdad? Entonces, y era tan jovencito que se burlaban de mí, decían, ¡ay, viene un abogado de telenovela! Porque yo creía en el derecho, y sin embargo, créanmelo, podíamos ganar casos. Nos costó mucho, pero ganó. ¿Y cómo ganábamos si no sabíamos, si no teníamos el título profesional ni la cédula? Pues porque el derecho es la vida social.
porque son los problemas de la gente, porque es lo que la gente necesita conocer. El doctor también Amir García, muchas gracias, profesor también de la Universidad Metropolitana, también se encuentra con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, conocer al maestro Raimundo. Y bueno, no nada más quería comentar eso, agradecerles y decirles, vamos a estar analizando las obras de Raimundo. Lo que pasa en la UAM pasa en la UNAM, o al revés, lo que pasa en la UNAM pasa en la UAM. Se instaló un grupo muy conservador que impone que se reproduzca lo que dicen los filósofos, entre comillas, occidentalistas, y se declaran discípulos. Y además entran en crisis psicóticas, porque no se quieren reproducir sus ideas que estudiaron. ¿Pero eso para qué? En México, pues vayas a Alemania, vayas a Inglaterra, y a ver, intenta aplicar esas ideas en los tribunales ingleses. ¿Sí? A ver, disputan en un litigio internacional con Trump. ¿Qué va a pasar con todas esas ideas? Ah, ¿verdad? Bueno, perdonen, pero la Universidad de los Chingadas enseña más. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.